Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hacer un brevísimo repaso de los paradigmas que podemos encontrar en sociología y más ampliamente en general en las ciencias sociales, ya que estos paradigmas no han quedado únicamente abocados al ámbito sociológico, sino que también pueden ser aplicables a ámbitos como la psicología, la antropología y demás. Sin más, este fue un tema que ustedes mismos han votado en la sección de comunidad entre el paradigma que vamos a ver hoy, que es el paradigma del consenso o también llamado funcionalismo, y los paradigmas críticos o los paradigmas marxistas. Ahora bien, había también otra opción que era simplemente comparar paradigmas positivistas con paradigmas del constructivismo social, la cual fue menos votada, pero por poco. Sin más, si quieren que también saque un video de la segunda opción, ya saben qué hacer. Simplemente déjenme un like y compartan y comenten este video. Si este video llega a una cifra de, supónganse, unos 200, 250 likes o así, haremos la segunda parte comparando los paradigmas sociológicos. Sin más, comencemos. Habitualmente, cuando hablamos de paradigmas, nos solemos referir a la definición de Thomas Kuhn, un conjunto de conocimientos considerados científicos, pero también un conjunto de métodos para obtener determinados conocimientos científicos y un conjunto de reglas tácitas o valores que hacen del quehacer científico. Por ejemplo, la transferencia y comunicabilidad del saber científico, por oposición al oscuranticismo o al dogmatismo. Vamos, que según Kuhn, la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos, sino también métodos y valores. Ahora bien, es un conjunto mucho más amplio que las teorías que la componen. Dentro de un paradigma científico hay diversas ciencias, disciplinas y teorías. Del mismo modo, cuando aplicamos a ciencias sociales. La gran diferencia es que en ciencias sociales podemos tener varios paradigmas a su vez conviviendo en un mismo tiempo, periodo y contexto históricos. Lo que vamos a describir más adelante en este video o en una posible segunda parte son dos de los principales paradigmas que conviven dentro de la explicación de lo social. Por un lado, tenemos el paradigma del consenso o el paradigma que algunos suelen llamar estructuralismo o funcional estructuralismo. Vamos a ver de qué se trata más adelante en una definición acotada. Y en la vereda contraria tenemos otra explicación de lo social que es el paradigma crítico o el paradigma, por así decirse, marxista, ya que la mayoría de los autores críticos adhieren a la postura de Karl Marx, pero vamos a dejar en claro que no hace falta ser marxista para ser crítico. No son unas condiciones necesarias y excluyentes. Vamos a tratar de definir brevemente en qué consistiría cada uno de estos paradigmas y en qué consiste la oposición, es decir, por qué entienden el fenómeno social y cómo obtener información del mismo, es decir, el método de las ciencias sociales, de forma abismalmente distinta y cómo cumplen con las características de inconmensurabilidad de la que hablaba Kuhn. Los paradigmas no pueden ser comparados, ya que no hablan de lo mismo, no van de lo mismo, ni siquiera tienen los mismos métodos de recabación y recolección de datos que den cuenta de la realidad que están observando. Habitualmente, cuando hablamos del paradigma del consenso, como se suele decir, el estructural funcionalismo, tenemos que pensar en sus precursores. Puedo pensar, por ejemplo, en Emil Durkheim, el cual es el precursor de la idea organicista de la sociedad. ¿Cuál es esa idea? Pues fundamentalmente que la sociedad está ordenada u organizada como si fuera un organismo viviente, un organismo social. Cada uno de los sectores sociales cumplen roles y funciones distintas, diferenciadas y específicas, pero que a su vez coadyuvan en armonía
para que todo el organismo social funcione. Vamos, que algunos serán productores, otros mercaderes, otros gobernantes, otros guardianes, etcétera. Pero toda la sociedad, para funcionar, requiere que todos y cada uno de nosotros, en su sector y función, trabaje a conciencia de forma profesional y efectiva para llevar a cabo el proyecto de vivir en comunidad. ¿Cuál es la principal paradigma el principal característica de este paradigma que solemos llamar del consenso? Pues que fundamentalmente considera que para llevar a cabo esa labor, la sociedad tiende a la armonía, en lugar de al conflicto, como veremos en el caso contrario. Según las ideas de los continuadores del pensamiento organicista de Durkheim como Talcott Parsons, la sociedad está estructurada y ordenada de tal forma que tenderá a la armonía y a la homeostasis en lugar de al desequilibrio, al conflicto, a la crisis y a la disolución. Vamos, el gran temor que tenía Durkheim y demás, es decir, la anomia. Entonces, no niegan que exista el conflicto o que existan problemas, pero sí los consideran particulares o puntuales, es decir, con una serie de reformas aquí y allá, podríamos solucionar a largo plazo los problemas de vivir en sociedad. Problemas tales como el acceso a la educación, la salud, el problema de la criminalidad. Para los autores del paradigma del consenso o el estructural funcionalismo, son problemas que se resolverán a corto, mediano o largo plazo. Como decía una profesora de sociología de mi universidad, a este paradigma se le puede denominar el paradigma de la aceptación reformista. Aceptamos la estructura social y con pequeñas reformas aquí y allá obtendremos una sociedad justa, democrática e igualitaria a largo plazo. En la vereda enfrente tenemos el paradigma crítico, habitualmente considerado también paradigma marxista porque uno de los precursores del pensamiento crítico en la sociología es obviamente Karl Marx. Este básicamente defendía exactamente lo contrario, que la sociedad no tiende a la armonía, no está organizada de tal forma que colaborando todos unos con otros nos beneficiemos a largo plazo de vivir en comunidad, sino que por el contrario, la sociedad está conformada por lo que diría Bourdieu, de clases antagónicas de intereses contrapuestos, que el interés y el beneficio de unos es evidentemente el perjuicio de otros, que cuanto más gane el burgués, menos va a ganar el proletario, cuanto más derechos y privilegios tenga el burgués, menos derechos va a tener el proletario, etc. Por eso, este paradigma no considera que a largo plazo se vayan a solucionar los problemas de la sociedad. En todo caso, podrán incrementarse. En esta lucha de clases, las dos defenderán sus intereses y una se impondrá sobre la otra y la dominará y la sojuzgará y la explotará. De ahí que pensará Marx que la desigualdad solo podría ir en aumento, que la pobreza solo podría ir en aumento, que pocos tendrían mucho y muchos tendrían poco, que es básicamente lo que él postulaba que iba a ser el desarrollo posterior del capitalismo. Es decir, en términos de esta misma profesora que tenía de sociología, así como habíamos llamado al otro paradigma, el de la aceptación reformista, aceptamos la estructura social y con determinadas reformas lograremos una sociedad justa e igualitaria, el paradigma crítico se caracteriza por rechazar la estructura social, por considerar que la desigual distribución de capital hace que unos se beneficien y exploten a los otros. La estructura social es lo que está radicalmente mal y debe ser cambiada, y ninguna pequeña reforma aquí y allá solucionará o hará de una sociedad justa e igualitaria, ya que siempre terminaría beneficiando a los mismos. Este paradigma se puede denominar entonces de la crítica radical. Así como el otro aceptaba y planteaba reformas, este de plano rechaza la estructura social y dice que la reforma debe ser radical o sería completamente inútil. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por estos paradigmas. Si te ha gustado y quieres una próxima exposición donde comparemos, por ejemplo, el positivismo versus el constructivismo social,
déjame un like. Si llegamos a 300 likes o así, habrá otra parte. Sin más, muchísimas gracias por haber visto y si habitualmente ves mis videos, por favor suscríbete, eso también me ayuda mucho en la divulgación de este contenido, que cada vez que alguien busca estos temas de sociología, YouTube se los muestre y así este canal va a crecer y va a ser el más grande canal de la divulgación de la sociología y las ciencias sociales. Sin más, adiós.